y los recursos son limitados. En segundo plano, se definen cómo son las preferencias de los consumidores. Todos nosotros al consumir tenemos alguna preferencia de consumo. Y finalmente, la tercera etapa es determinar qué combinación de bienes compran los consumidores para maximizar su satisfacción. Recuerden que en los ejercicios que estamos mirando o la teoría que estamos viendo implica que solamente existe posibilidad de comprar dos bienes para entender bien el análisis. Bien, la recta presupuestaria indica las posibilidades de consumo que están limitadas por la renta disponible. Por lo tanto, como consumidores podemos adquirir solamente un número limitado de unidades de X y un número limitado de unidades de Y. Esta recta indica todas las combinaciones posibles que podemos adquirir de X y de Y, para las cuales el gasto en que incurre un consumidor es igual a la renta disponible. Aquí no existe la posibilidad de ahorro. En esta figura entendemos que el consumidor consume todo el presupuesto que tiene y lo asigna al consumo de bien X o de bien Y. Por lo tanto, las posibilidades de consumo están limitadas por la renta disponible y el consumidor solo puede adquirir un número limitado de unidades. Por lo tanto, la recta presupuestaria indica además que todas las combinaciones de X o todas las combinaciones de Y para los cuales el gasto o la renta en que incurre es igual al presupuesto disponible, se da entonces que la recta presupuestaria es igual a la cantidad de X por el precio de X más la cantidad de Y por el precio de Y, dado que el gasto es igual a la renta. Entonces tenemos que, si la renta es igual al precio de X por el precio de Y, más el precio de Y por la cantidad de X, tenemos que la renta presupuestaria va a estar dada por los precios relativos de X y de Y respecto de la posibilidad de combinación de consumo de ambos bienes. La pendiente de X entonces es pendiente de X dividido en precio de Y, precio de X dividido en precio de Y, lo que nos indica un precio relativo, que significa cuántas unidades de Y hay que renunciar para poder comprar una unidad de X. Entonces, dentro de la recta presupuestaria encontramos el conjunto de posibilidades de consumo. Fuera de la recta o sobre la recta encontramos combinaciones de consumo que son inasequibles, dado que el presupuesto no nos da para consumir en ese sector. ¿Sí? Por lo tanto, las posibilidades de consumo o de maximización de consumo están en la recta, ¿verdad? Yo podría consumir dentro de esta recta, por supuesto, pero no maximizaría porque no estoy gastando la totalidad de mi ingreso, que es uno de los supuestos más importantes. Por lo tanto, las posibilidades de maximización están en las combinaciones en la recta. Pueden haber cambios en la recta presupuestaria debido a variaciones de la renta. Por lo tanto, si aumenta la renta, se entiende que la recta presupuestaria se desplaza hacia la derecha. Por otro lado, también, si disminuye la renta, la recta presupuestaria se desplaza hacia la izquierda. Dado que eso significa que tengo menos presupuesto para comprar combinación de bienes X e Y si esos precios se mantienen constantes, ¿verdad? El año pasado ocurrió en muchas empresas que decidieron bajar el sueldo a sus trabajadores en un 10%, un 20%, un 30%, etc. Eso significó que, por supuesto, la recta presupuestaria de estos consumidores disminuyera, dado que ya no tenían la renta para comprar la misma combinación de bienes independiente de cuáles sean que tenían antes de esta disminución. Esto ocurrió muchísimo en muchas empresas en el país.
Profesor. Puede haber también cambios en la Ah, recta presupuestaria debido a variaciones en algún precio, ya sea de X o de Y. En ese caso, si hay una disminución del precio de X, lo que ocurre es que la curva se desplaza hacia la derecha, pues yo puedo comprar mayor cantidad de ese bien. Ahora, si hay un aumento del precio, ocurre el efecto contrario, por lo tanto, la posibilidad se desplaza hacia la izquierda, dado que puedo comprar menos cantidad de ese bien. Profe, había alguien que le quería Lo preguntar mismo algo por ocurre eso, con el pero... precio de Y. Si hay una disminución en el precio del bien Y, yo podría comprar mayor cantidad de ese precio. Y si hay un aumento del precio en Y, puedo comprar una menor cantidad del mismo. Si alguien me está hablando, no escuché. Por favor, ¿me pueden repetir o ahora sí. escribir al chat? Aló. Aló, ahí te escucho. Ya. Profe, ¿siempre es una recta? ¿Perdón? La curva de... o sea, siempre... No, no es una curva como el FPP. No, en este caso es una recta. Ah, ¿Sí? ya, perfecto. Porque tú puedes consumir solamente cantidades totales, por lo tanto se genera una recta en este caso. Ya. Ok. Gracias. Ok. Además, pudiese existir un cambio en la recta presupuestaria si es que existe una variación igual y simultánea de ambos precios. Si ambos precios, tanto de X y de Y, disminuyen, yo podría acceder a una mayor cantidad de bienes. Por el contrario, si los precios aumentan, yo podría comprar una menor cantidad de ambos bienes. Ahora, la ordenación de preferencias o las curvas de indiferencia y la función de utilidad de los individuos se da respondiendo a las preguntas de cómo se comporta un consumidor, cómo lo podemos representar a través de las curvas de indiferencia, cuáles son las características de estas curvas, y vamos a ver la expresión matemática a través de la función de utilidad. Entonces, dijimos que el consumidor se comporta de manera racional, ¿verdad? El consumidor en ese caso debe elegir una combinación de bienes y va a elegir la que más satisfacción le produce. Para ello el consumidor primero tiene en cuenta todas las alternativas posibles, ordena de forma consistente dichas alternativas y prefiere siempre una cantidad mayor de cualquier bien a otra menor. Aquí podemos ver 25 alternativas disponibles de combinaciones de consumo de bienes X y bienes Y. Hay que ordenar estas 25 combinaciones de manera consistente. Esto significa que tiene que cumplir la propiedad de transitividad. ¿Recuerdan que la vimos en una de las clases? Esto significa que si B es preferido a A y A es preferido a C, entonces B debe ser preferido a C. ¿Sí? Por lo tanto, debe elegir la combinación que le sea más preferida. ¿Cómo se puede representar? A través de las curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia reúne todas las combinaciones de X e Y que proporcionan el mismo nivel de satisfacción a una persona. Por lo tanto, en este sector hay combinaciones menos preferidas que A porque tiene menos de X y menos de Y. En este sector existen las combinaciones más preferidas que A porque tiene más cantidad de X y más cantidad de Y. Y en el sector amarillo hay combinaciones más, menos e igualmente preferidas que A porque tienen más de uno de los bienes y menos del otro.
Supongamos que los puntos A, D y G proporcionan la misma satisfacción al consumidor. A, D y G entonces forman parte de la misma curva de indiferencia de un consumidor que podría preferir 10 unidades de Y, al igual y 40 unidades de X, le genera la misma satisfacción que 40 unidades de Y y 10 unidades de X. ¿Sí? O 20 unidades de X y 20 unidades de Y. De esa forma, podemos ver que este consumidor podría tener preferencias en los puntos A, D y G que le producirían exactamente la misma utilidad. A la derecha de la curva, entonces, están las combinaciones más preferidas A, y a la izquierda de la curva están las combinaciones menos preferidas. Esto porque recuerden que el consumidor siempre prefiere más que menos de un bien. Entonces existe un mapa de curvas de indiferencia, como el que están viendo ahora, en donde existen distintas posibilidades de consumo, con utilidades que van maximizándose a medida que el consumidor adquiere más cantidad de ambos bienes. Las curvas más alejadas del origen contienen las combinaciones más preferidas porque representan una mayor utilidad. ¿Se entiende hasta aquí, verdad? ¿Dudas? Bien. Entonces las características de las curvas de indiferencia son que hay un mapa de curvas de indiferencia. Cada uno de los consumidores tiene un mapa con distintas curvas de indiferencia que van representando distintas utilidades. Pero estas curvas no se pueden cortar. Dado que si se cortan, esto genera o viola el principio de transitividad, ¿verdad? Por lo tanto, B debe ser indiferente a C, pero no puede ser porque B está en una curva superior a C, ¿sí? Por lo tanto, desde esa figura no podrían cortarse las curvas, dado que debieran ser siempre los puntos maximizar o ser superiores por el principio de transitividad respecto de otro punto. En este caso lo que se genera es que podríamos suponer que el punto B y C tienen la misma satisfacción que el punto A, lo cual no debiera ocurrir. Ahora, en general, vamos a suponer que las curvas de indiferencia son continuas, no cortan los ejes y la pendiente es única en cada punto. En general, estas curvas son estrictamente convexas, dado que un bien se valora menos a medida que tenemos más del mismo. ¿Sí? En la clase pasada lo graficábamos a propósito del consumo de helados, ¿recuerdan? Cuando se va consumiendo mayor cantidad de helado, la satisfacción o la valoración de este va siendo menor. Entonces, cuando el consumidor tiene 3 unidades de X y quiere conseguir una cuarta, estaría dispuesto a ceder 10 unidades de Y, ¿verdad? Para obtener una cuarta unidad de X. Aquí se ve, dada la pendiente negativa, que si yo quiero aumentar de 10 unidades de Y a 20 unidades de, para aumentar una unidad de X, debo disminuir la cantidad de unidades de Y que estoy consumiendo. Ahora, por otro lado, cuando tengo 30 unidades de X y quiero conseguir una unidad adicional de X, estoy dispuesto a ceder solamente media unidad de Y. Entonces, ¿se puede valorar este intercambio entre X e Y? Sí se puede, con la relación marginal de sustitución, que cuantifica la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener más de otro, manteniéndose dentro de la misma curva de indiferencia. Entonces, la relación marginal de sustitución es la división entre la derivada de Y en X. Entonces, la relación marginal de sustitución refleja la valoración subjetiva del consumidor sobre los bienes. Se sabe que un bien se valora menos a medida que tenemos más del mismo.
Por lo tanto, la relación marginal de sustitución es decreciente. En el caso que veíamos anteriormente, la relación marginal de sustitución es igual a la división entre disminuir en 10 el consumo de I, dividido en un consumo o una unidad de consumo de X, ¿verdad? Por lo tanto, la relación marginal de sustitución en el punto A y B es igual a 10, y la relación marginal de sustitución en el punto C, D es igual a 0,5. Dado que aquí solamente estoy dispuesto a ceder media unidad de I para obtener una unidad adicional de X. ¿Dudas hasta aquí? Hay algunos casos particulares de curvas de indiferencia, que también los vimos la clase pasada, como los bienes perfectamente sustitutos. Aquí hablábamos del consumo de zapatos. Para tener un par de zapatos se debe consumir un zapato izquierdo y uno derecho, suponiendo que uno representa un bien Y y el otro representa un bien X. También existen bienes perfectamente complementarios, en cuyo caso la curva de indiferencia se representa como un ángulo, dado que se consume estrictamente la misma cantidad del bien Y y el bien X. Por ejemplo, pelotas de tenis y raquetas de tenis. Entonces, la expresión matemática de las curvas de indiferencia es la función de utilidad. Como un ejemplo, sabemos que un consumidor es indiferente entre consumir la combinación de 1 y 10 unidades y la combinación 2 y 5 unidades. Además, estas combinaciones son más preferidas que la combinación de 4 y 2 unidades, pero menos que la combinación de 3 y 6 unidades. Aquí está la gráfica de lo anterior. Por lo tanto, se trata de encontrar una función matemática que represente el orden de preferencia del consumidor. Por ejemplo, la utilidad igual a X por Y. En ese caso, la curva de indiferencia que está más alejada del eje sería de una utilidad de 18, la curva de indiferencia roja sería de una utilidad de 10 y la última sería de una utilidad de 8. Esto significa y demuestra que efectivamente la utilidad de un consumidor está dada por la preferencia que tiene respecto de consumir más de un bien X y de un bien Y siempre. Por lo tanto, es más preferido el consumo de 6 unidades de Y y 3 unidades de X a consumir 5 unidades de Y y 2 unidades de X. Pero esto le reporta la misma satisfacción que consumir 10 unidades de Y y una unidad de X. Pero es menos satisfactorio que consumir 2 unidades de Y y 4 unidades de X. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto, por lo tanto, la función de utilidad es una función ordinal, solo interesa que refleje el orden de las preferencias. La relación marginal de sustitución también se puede expresar en función de utilidades marginales. ¿Sí? Ahí está la fórmula para eso. Y se pueden igualar respecto de las utilidades. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo anterior, si la utilidad es en función a X por Y, tenemos que en esta curva la utilidad es igual a 10 en cualquiera de los puntos, por lo tanto, le es indiferente al consumidor consumir 10 unidades de Y, 1 unidad de X, o 2,5 unidades de Y y 4 unidades de X. Le va a reportar exactamente la misma satisfacción. La relación marginal de sustitución es Y dividido en X, por lo tanto, en este caso sería de 10 cuando se consumen 10 unidades de Y y una unidad de X, sería de 2,5 en el siguiente punto y de 0,625 cuando consume 2,5 unidades de Y y 4 unidades de X.
Por lo tanto, repasemos que el estudio de la conducta de los consumidores implica 3 etapas: definir cómo son las preferencias de estos consumidores, considerar la restricción presupuestaria y determinar qué combinaciones de bienes compran los consumidores para maximizar su satisfacción. Por lo tanto, aquí definimos que los consumidores tienen distintas preferencias, siempre van a preferir más de ambos consumos, tienen una restricción presupuestaria para ello, pero además los bienes o la combinación de estos bienes podrían reportarle la misma satisfacción dentro de una curva de diferencia. Ahora, el estudio de la conducta de los consumidores tiene 3 etapas: definir, por supuesto, cómo son las preferencias, considerar la restricción presupuestaria y determinar la cantidad de bienes. Ahora, para maximizar la utilidad y el equilibrio del consumidor, se debe encontrar la combinación de X e Y que sea más preferida dentro del conjunto de posibilidades de consumo. El resultado va a ser que la combinación preferida, o el equilibrio, se obtiene en el punto de tangencia entre una curva de indiferencia y la recta presupuestaria. En el siguiente gráfico, entonces, podemos ver que el punto D no puede ser equilibrio porque no se alcanza con la renta disponible. Está fuera del alcance de nuestra recta disponible, que está en los puntos A, E y B. Ahora, C no puede ser el punto de equilibrio porque se puede aumentar la utilidad consumiendo o comprando más cantidad del bien X y el bien Y, dado que existe todavía posibilidad de consumo dada la recta presupuestaria. En el punto A no puede ser equilibrio porque se puede aumentar la utilidad disminuyendo el consumo de Y y aumentando el consumo de X. En A, la recta marginal de sustitución es mayor al precio relativo, por lo tanto la valoración subjetiva de X es mayor que el precio que se exige por el bien. En el punto B tampoco puede haber equilibrio porque se puede aumentar la utilidad disminuyendo el consumo de X y aumentando el consumo de Y. En B, la relación marginal de sustitución es menor que el precio relativo, por lo tanto la valoración subjetiva de Y es mayor que el precio que se exige por el bien. En E se puede encontrar finalmente el equilibrio, dado que en E la relación marginal de sustitución es igual al precio relativo, y aquí se genera un punto de tangencia. No hay ninguna otra combinación en el conjunto de posibilidades de consumo que esté situada en una curva de indiferencia más alejada del origen. ¿Sí? Por lo tanto, siempre el equilibrio va a estar dado en la tangencia entre la maximización de utilidad de la curva de indiferencia, dada la restricción presupuestaria. Hay algunos casos particulares para obtener el equilibrio, por ejemplo, cuando hay bienes perfectamente sustitutos. La relación marginal de sustitución pudiese ser mayor al precio relativo. Por lo tanto, el punto de equilibrio podría generarse donde está marcado. La solución de esquina, a eso se le llama así, solo consume de X, en caso de que ya tuviese, por ejemplo, bien Y. Ahora, los bienes perfectamente sustitutos también podría generarse que la relación marginal de sustitución es menor al precio relativo, por lo tanto se genera una solución de esquina y solo se consume el bien Y. Y en los bienes perfectamente complementarios también podrían generarse equilibrio, aunque no se cumple la relación marginal de sustitución igualitaria al precio relativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Más renta o un menor precio? Para obtener el equilibrio. ¿Que tengamos más renta o que existan menores precios? El gobierno desea incrementar el bienestar de los consumidores, pero no sabe qué medida le supondrá un menor costo, si dar renta al consumidor o dar un subsidio en la compra del bien X. ¿Qué es mejor? ¿Un subsidio en renta o en especie? Aquí podemos ver las distintas posibilidades
y el aumento que se podría generar o disminución respecto del punto D al punto B, dadas las restricciones presupuestarias o dado que pudiese aumentar o el precio o la renta, se van generando dos posibles equilibrios distintos. Por lo tanto, el pasar del punto D al punto D es mayor al punto de renta 1 y renta sub 1 y renta sub 0. Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Disminuir precios o aumentar rentas? Si estamos en el punto de equilibrio E sub A y aumentamos renta, podríamos alcanzar un equilibrio en el punto E sub B. Podríamos consumir mayor cantidad del bien X, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahí aumenta la satisfacción y el punto de equilibrio se mueve del punto D, se mueve al punto B. Ahora, si aumenta renta, también podría aumentar eventualmente el punto de equilibrio al punto E sub C. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Un subsidio en renta o en especie? Nuevamente vamos a mirar la gráfica. Respecto del punto de equilibrio E sub 1, se aumenta la renta, podríamos tener efectivamente un nuevo punto de equilibrio en el punto B, con una nueva curva de indiferencia que me genera una mayor utilidad en U sub 2. Pero también podríamos obtener un punto de equilibrio en E sub 3. Por lo tanto, es mejor el subsidio en renta. Pero si las curvas de indiferencia son otras, efectivamente da lo mismo, ¿verdad? Porque se podría obtener equilibrio en otro punto. Bien, la curva de precio-consumo sí, Evans dice aumentar renta sería mejor. Sí, efectivamente podría ser mejor aumentar renta porque se podrían obtener mayor cantidad de consumo de los bienes X6. Profe, Sí, una pregunta, pero eso pensando en la condición ceteris paribus, por en supuesto. que... Ah, ya. No, eso quería saber Sí, si se sí, mantenían los precios del X y el Y constante. sí, exactamente. En ese caso se mantiene precio de X e Y constante si aumentamos renta. Bien, la curva de precio-consumo reúne las combinaciones de X e Y que maximizan la utilidad para cada uno de los precios de X e Y. Aquí estamos suponiendo, ¿verdad?, que los precios van generando una disminución en el bien X. Por lo tanto, se genera una curva de precio-consumo. Y la curva de demanda individual relaciona la cantidad de bien que comprará un consumidor con su precio. En este caso, a un precio dado de X se comprará una cantidad definida de X. Entonces, en el punto A, B y C tenemos distintas combinaciones respecto del precio y cantidad de un mismo bien. El nivel de utilidad es distinto en cada punto, por supuesto. En todos los puntos, la relación marginal de sustitución es igual al precio relativo. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución de A es mayor a la de B y a su vez es mayor a la de C. Por lo tanto, la curva de renta-consumo se genera de esta forma.
reúne las combinaciones de X e Y maximizadoras de la utilidad para distintos niveles de renta. Ahora, hay efectos sobre la curva de demanda, por supuesto, por ejemplo, un aumento de la renta desplaza a la derecha toda la curva de demanda. Hay una curva llamada curva de Engel que relaciona la cantidad consumida del bien X, pero esta vez con la renta. Si el bien es normal, la pendiente es positiva. Si el bien es inferior, la pendiente es negativa. Esto porque en un bien normal, a mayor renta, se tiende a comprar mayor cantidad de este bien normal. Pero si el bien es inferior, a mayor renta, la pendiente es negativa porque se tiende a comprar menos de este bien. Por ejemplo, la ropa usada está considerada como un bien inferior, dado que si aumenta la renta del consumidor, por lo general este cambia el consumo de ropa usada por ropa nueva. Hay una curva también llamada curva de Engel, que indica cuál es la curva de consumo para un bien normal y cuál es la curva de consumo para un bien inferior. ¿Sí? Ustedes ahí pueden ver que una tiene pendiente distinta a la otra, dada la renta y la cantidad de consumo. Si yo aumento renta, en el caso del bien inferior, tiendo a consumir de X sub 2 a X sub 3, por lo tanto hay una disminución en ese consumo, a diferencia de un bien normal, en donde a una renta sub 1 tiendo a consumir, si aumento a renta sub 2, de X1 a X2. La curva de demanda de mercado es la suma de las curvas de demandas individuales correspondiente a todos los consumidores que compran el bien X. Gráficamente es la suma horizontal de las curvas de demanda individual. Aquí hay una curva de demanda de mercado que está dada por la cantidad de X que compro en los puntos sub A, sub B y sub C. La restricción presupuestaria nos genera algunos efectos aquí, dado o que son el efecto sustitución y el efecto renta. Podemos ver que el paso de E sub 0 a E sub 1 esconde dos efectos distintos. El bien X se ha abaratado en términos relativos con respecto a Y, y el consumidor comprará más del bien que se abarata y menos del bien que se ha encarecido. Pero eso solamente es un efecto sustitución porque en realidad el bien no se encarece, sino que el otro ha sido con un precio más barato. ¿Sí? Ese es el efecto sustitución. Ahora, al disminuir el precio de X, la capacidad adquisitiva o la renta real y el conjunto de posibilidades de consumo ha aumentado. El consumidor comprará más de todos los bienes que sean normales. Ese es el efecto renta. Ahora, si el bien X es un bien normal, el efecto sustitución indica que si baja el precio de X, aumenta el consumo de X. Y el efecto renta indica que si baja el precio de X, aumenta el consumo de X en un bien normal. Entonces el efecto total es igual al efecto sustitución más el efecto renta. Eso hace que aumente el consumo de X. Ahora, si el bien X es un bien inferior, si disminuye el precio de X, el efecto sustitución genera un aumento del consumo de X, pero el efecto renta genera una disminución del consumo de X. Entonces el efecto sustitución es mayor al efecto renta, porque aumenta el consumo de X. Pero el efecto sustitución también puede ser menor al efecto renta al disminuir el consumo de X en un bien inferior. Esto tiene una pendiente positiva, por lo tanto consideramos estos bienes como bienes Giffen. También se pueden analizar los efectos sobre el bien Y. Por lo tanto, X e Y son sustitutos brutos, dado que bajo estos efectos, en un bien normal, el efecto sustitución es mayor al efecto renta, disminuyendo la cantidad consumida de Y. En el segundo caso, es un bien normal, el efecto sustitución es menor al efecto renta, aumenta el consumo de Y,
pero en el tercer caso es un bien inferior porque disminuye el consumo de Y. X e Y son complementarios brutos en el segundo caso. ¿Cómo podemos cuantificar estos efectos? Se trata de encontrar el punto intermedio entre E sub 0 y E sub I. Aquí tenemos, por lo tanto, una pequeña gráfica con las posibilidades en equilibrio inicial, equilibrio intermedio y el equilibrio final. Hay dos criterios para encontrar el punto E. Uno es el método Slutsky, que fija la renta de manera que se pueda comprar la combinación inicial con los precios finales. Y el método Hicks, que fija la renta de manera que se pueda alcanzar la curva de indiferencia inicial. Aquí hay una gráfica del método Slutsky. Y el método Hicks, que los vamos a revisar en mayor detalle en las próximas clases. Solo lo vamos a dejar identificado. Entonces, el efecto sustitución es la variación que experimenta el consumo de un bien cuando varía el precio relativo y se mantiene constante el poder adquisitivo. Y el efecto renta es la variación de consumo que un bien provocada por un aumento de renta real manteniéndose constante el precio. Bien, jóvenes, se va a cortar la transmisión. Vamos a retomar la próxima clase. No les voy a mandar un link para que nos reconectemos porque queda solamente una lámina para mirar, por lo tanto lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, ¿sí? Que tengan buena semana y que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.